Hola, bienvenidos, soy Daniel Bosque, este es mi espacio danielbosque.com o Hablemos en el Bosque, donde me gusta preferentemente conversar con amigos que saben de la vida, y este es el caso de Pedro García Mateo. Pedro es un abogado mendocino que en los complicados años 70 de la Argentina puso proa a la tierra de sus ancestros, a España, como tanta gente, y aunque el derecho, la abogacía fue su primera actividad, a mediados de los años 80 comenzó a hacer sus pinitos en el negocio de la importación de fruta fresca desde Sudamérica y hacia Europa. Y desde 1995, otro golpe de timón, se asoció con un amigo español, don Luis Sinova, quien tenía una experiencia comercial en África y en países del este, en este tema del trader, y fundaron García Mateo y Sinova, una empresa que fue pionera y líder en su momento en la importación de espárragos de contraestación desde Perú, Ecuador, México, y ahora Pedro y Luis ya están retirados de la primera línea de trabajo por las etarias, pero en los agronegocios, en su empresa, continúan siguiendo los avatares del apasionante sector que han continuado como corresponde a nuevas generaciones. Hola Pedro, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? ¿Cuánto han cambiado las cosas en estas 4 décadas de actividades de ustedes, ¿cierto? En el mundo del negocio, de la comercialización, en el largo plazo y recientemente, ¿cierto? También, ¿en qué se parece esta actividad, Pedro? Lo primero que quería preguntarte, con otras y en qué difiere. Bueno, lo curioso es que sé que tus temas siempre son fundamentalmente sobre minería, y por lo primero es constatar lo tan diferente que es el trabajar con perecederos, en mi caso con fruta fresca, verduras, eventualmente con pescado, y compararlo con la minería, digamos, en la minería donde, por lo menos viéndolo desde afuera, donde trabajas con material absolutamente no perecedero, sino que lleva millones de años en la tierra, a pasar a las frutas y a las verduras, donde la caducidad es de una semana normalmente, pues es un abismo muy grande. Y en cuanto, por lo menos que para mí es una actividad muy diversa. Y en cuanto a qué ha cambiado en los últimos 40 años esta actividad que nosotros hemos desarrollado, pues básicamente, pues por supuesto que hace 40 años todo lo hacíamos de una manera mucho más artesanal. La importación de fruta de Sudamérica estaba, como se llamaba en aquella época, contingentada, vale decir que estaba sujeto a permisos administrativos que daba cupos la administración pública, tanto aquí como en Holanda, bueno, en el resto de Europa. Y entonces, pues era una actividad bastante de presentar avales, firmas, peticiones al Ministerio de Comercio para que se pudiera autorizar de traer mercancía de Sudamérica. Eso fue cambiando, digamos, y a partir básicamente, bueno, en el caso de España, con la incorporación de España a la Unión Europea en 1985, en el caso en general de la Unión Europea, con esa gran salto hacia adelante que se dio a partir del 2001 más o menos, que se eliminan restricciones, se liberan, se hacen acuerdos comerciales con Chile, con México, se firman acuerdos comerciales de desarme arancelario mutuo, paralelo, y entonces, claro, todo eso dio un dinamismo al negocio del import-export en frutas y verduras muy, muy grande, ¿no? Entonces, me imagino que lo que habrá cambiado también bastante es el hábito del consumidor. Absolutamente, antes absolutamente. Algunas de esas cosas.
la gente en materia de frutas y verduras estaba habituada a lo que se llama la temporada, vale decir, se esperaba la primavera para que salieran los espárragos y los espárragos valían una barbaridad en primavera y después pues había 9 meses del año que no había espárragos. Pasaba lo mismo con la fruta fresca, la fruta de carozo, la de hueso que se llama aquí, nectarina, ciruela, la gente esperaba esa época, la época del inicio del verano, para el fin del verano para los higos, todo eso, y se lo que se llama desestacionalizarlo, o sea, se quitó el hábito de comer una fruta o una verdura solo en la estación que le corresponde. La gente empezó a saber que podía tener espárrago todo el año, que podía tener fruta todo el año, por esa duplicidad de hemisferio norte y hemisferio sur. Y sin saber lo que hay aguasar. Por ejemplo, me habías comentado en alguna oportunidad los vaivenes que tienen los precios y cómo así, por ejemplo, estos que son meses críticos, 2020, cuando fue la pandemia y el parate mundial, y se paró el turismo y los aviones iban vacíos, ahí bajó el flete y de repente sí. Podías tener un ensanche de tu bolsillo por estar en tu casa y porque los espárragos, ¿cierto?, que tú conoces bastante y los citas bastante, pueden haber bajado porque también había una disponibilidad en el flete aéreo. No, es un mercado casi, no me atrevería a decir perfecto, pero digamos muy cercano a la perfección, en el sentido que mandan la oferta y la demanda, y luego la cuestión climática. En frutas y verduras, pues claro, esta mañana leía que en el desierto de Caborca, en el norte de México, está haciendo frío y ha granizado, pues claro, eso significa que va a haber menos espárrago en Estados Unidos disponible para los consumidores, y eso significa pues que Estados Unidos va a pagar más que Europa y que los productores de Perú van a enviar más producto a México a Los Ángeles que a Madrid, y seguramente pues aquí va a estar espárrago y va a subir el precio y allí pues también habrá sus movimientos en base a los volúmenes que hay, ¿no? Pues, bueno, un ejercicio mental muy interesante. A argentinos abstraerse porque la tentación de pasar las cosas a euro y a pesos, que se te pongan los de punta, es otro tema, pero un paquete de espárrago, un atado de espárrago, como decimos los cuyanos, puesto en Madrid, ¿qué componente tiene, por ejemplo, de flete aéreo, de ponerlo? Bueno, ahora no estoy en los números del día a día porque ya no estoy en el día a día, pero lo normal, te digo así muy, muy de memoria, que una caja de espárrago, el precio FOB, podía costar barata, precio bajo, en el periodo de precio bajo podía costar, no sé, $12, sí, 12, $14, y en la época cara podía costar $28, esa misma caja de 5 kilos de espárrago, ¿no? Entonces, pues, esa es la variación que se puede dar, ¿no? Es decir, pues el espárrago que en septiembre vale $14 la caja, sí, en febrero puede valer 25. Claro. Esa es la verdad. Y si aquí hace calor y ya salió espárrago español o espárrago del sur de Francia o espárrago marroquí, pues pueden valer nada, porque resulta que ya hay espárrago que vale $8 la caja aquí, ¿no? Uno que en vez de hacer 12.000 kilómetros en un avión el espárrago, como el que viene de Sudamérica, pues es uno que es de Marruecos, que hace 600 kilómetros en un camión y nada más. Ahora, muchas veces que hablamos del tema de comercio exterior, primero hay como una parte de la prensa amarilla, roja, negra, lo que sea, con respecto a los argentinos, ¿no? ¿Por qué no se ven más productos argentinos afuera? Esa es una pregunta, a pesar de que yo tengo una experiencia muy especial, que es habiendo ido por temas futbolísticos a Japón. Vi en el barrio de Ginza, en el más paquete de Tokio, sobre un copón de plata, un meloncito muy adornadito con unas
bonita, así que decía una plaquita de bronce abajo, origen San Juan, Argentina. Digamos, que eso fue un orgullo personal, ¿cierto? En fin, que estamos acá, pero ¿por qué no se ven más cosas argentinas en los escaparates del mundo? Bueno, eh, generalizando, está el problema del tipo de cambio y cosas que ya hemos conversado en alguna otra oportunidad, ¿no? Sobre el tema de cómo ejerce el mercado central de Buenos Aires una atracción sobre los productores del interior de Argentina. Pero también yo diría que hay, como diría, islas muy eficientes dentro de Argentina, que curiosamente, a pesar de, digamos, del torpedeo constante que puedan hacer los tipos de cambio y las decisiones monetarias, por no entrar mucho en profundidad, saben exportar, ¿no? Por ejemplo, consistentemente yo veo cerezas argentinas todos los años, prácticamente todos los años, en los mercados europeos, un muy buen producto bien de Mendoza, producto de Río Negro, producto inclusive de más al sur, De Santa Cruz. de Santa Cruz, que desafían, digamos, lo que yo digo, las leyes de la gravedad económica, porque traen su fruta, la venden, se vende a muy buen precio, y sé todas las dificultades que tienen logísticas de los fletes interiores en Argentina, están totalmente disparados, por lo menos. El país sudamericano más integrado, que haya evolucionado más rápido con el expertise del segmento de ustedes en los últimos tiempos. Bueno, para mí ha sido Perú, sin duda. Perú lo ha hecho muy bien los últimos, por lo menos 15, 20 años, lo ha hecho muy, muy bien. Perú lo ha hecho muy bien. México también lo está haciendo muy bien. México le ha pasado algo parecido a muchas cosas que yo achaco a veces a Argentina. México tiene tan cerca a Estados Unidos, tan cerca su mercado en Los Ángeles, que le era poco atractivo vender en Europa. Entonces, cuando tú le hacías un requerimiento de decir, mira, los estándares de calidad en Europa son tal, el argumento era muy similar al del argentino con Buenos Aires, ¿no? Es decir, pero si yo esto lo vendo en Los Ángeles, lo pongo en un camión y lo vendo en Los Ángeles sin problema, ¿por qué te voy a hacer caso a ti de lo que me estás diciendo? El reglamento de pesticidas, de tal. Entonces, pues México también lo ha hecho bien, ha mejorado mucho. Hay países que están haciendo esfuerzos. Ahora, también. Ahora que hablábamos de Perú, yo estaba pasando en Lima, bueno, veía ahí una tormenta perfecta, que ya se notaba, incluso en los mercadillos, en mercados que me gusta ir, como el de Surquillo, por ejemplo, que era el encarecimiento de los alimentos por el cruce de dos variables, la sequía, una sequía inédita. Claro. En Perú, cierto que se había llevado puesto, por ejemplo, a la mitad de la producción de la papa, o también el tema de, últimamente, las convulsiones sociales, las protestas, los bloqueos de carreteras. Ahora, cuando pasan esas cosas, ¿cómo se activa el sistema de radar, por ejemplo, estando en Mercamadrid? Bueno, pues como en cualquier otra actividad, lo que tratas de diversificar. Me imagino que en minería, pues la gente dice, pues cobre hay en Chile, pero veamos también si hay en Perú, y si hubiera cobre en el Congo y en Australia, mejor, ¿no? Para tener 4 sitios alternativos si hay problemas en alguno. En lo nuestro pasa igual. Lo que pasa es que la diversificación está muy... Nosotros, por ejemplo, la actividad importadora la hacemos desde Perú, básicamente desde Ecuador, de Guatemala y de México, ¿no? Pero hay algunas experiencias, por ejemplo, de espárrago en el norte de África, en Marruecos. Ahora hay peruanos que se han instalado en Marruecos y están haciendo con mucho sacrificio y pagando el expertise, que digamos. Pero claro, si logran eso, se logra mejorar en aspectos logísticos y demás, pues va a ser toda una revolución, porque Marruecos está a 15 kilómetros, Tánger está a 15 kilómetros de Tarifa, de Algeciras, en España, ¿no? Entonces esto va a cambiar todo, ¿no?
Un pero la amigo, diversificación, eso está claro. un amigo periodista hace un tiempo, Eduardo de Miguel, que es un Mm. muchacho muy estudioso acá en Argentina, eh, él creó un blog que se llamaba Tiempo Inestable, porque dice, no, más grave y más aquí y ahora que el cambio climático son los avatares del clima, que se han complicado en todo el planeta, para lo cual no hay primas de seguro, ni el pequeño agricultor, el mediano, sufre, Sí. sufre todas las peripecias. ¿Cuánto incide el tiempo inestable en la inflación que hay hoy en el mundo? Bueno, bastante, bastante, porque el tema este de el tema de sequía en Sudamérica, eh, eh, problemas también de acuíferos y de sequía aquí en Europa, en el sur de Europa. De heladas Todo eso tardías, de está heladas teniendo, tardías. Bueno, las sí, heladas exacto. tardías acá Bueno, y los vientos sonda muchas veces complican bastante no, no, por eso toda una todo, franja de economías regionales, pero la helada sí, tardía de este fin de año, de noviembre del año pasado, ha sido gravísima para la Argentina. claro, nosotros siempre lo decimos, los nuestros somos esclavos de la climatología, ¿no? El tema en estos momentos, por ejemplo, eso, el clima que está frío en Caborca, en el norte de México, pues es terrible para la provisión de espárragos. Y se van desplazando, digamos, y que se va armando la tormenta perfecta, porque a eso le aplicas que hemos tenido un verano muy fuerte, muy seco aquí en Europa. Entonces ya no es que no haya espárragos, es que faltan alcachofas, que es el típico sustituto del espárrago, ¿no? Entonces, y luego faltan coliflores y resulta que en Francia te dicen que va muy atrasada la coliflor. Todo se junta y se arma la tormenta perfecta y tenemos inflaciones de un 10% en Alemania. En frutas y hortalizas, ¿existe un mercado de futuro? ¿O hay algo Bueno, lo parecido intentaron, al de mira, precios futuros? ¿Hay algo parecido a eso? se intentó en el mercado en Lima, se ha intentado con el espárrago, por lo menos lo que conozco, pero no, los mercados de futuro están, digamos, en commodities que son, digamos, fungibles, que, que no son nuestra especialidad, ¿no? En el tema, pues, no sé, la soja, el maíz, sí puedes tener mercados de futuro porque son productos que conservas. El nuestro, como nosotros le decimos que es dinamita en las manos, porque es un producto que hay que Ah, venderlo en 5 días, claro. hay que venderlo en 5 días. O sea, si no, como digo yo, el día 1 lo vendes al precio que se te da la gana y el día 5, el 3 estás rogando que te lo compren por lo que sea y el 5 lo tiras o se lo das a las monjitas para que hagan lo que puedan. Eh, con este tema Eso. del efeméride de hoy de la invasión a Ucrania, el tema del recorte, sanciones o cosas, todo lo que ha pasado alrededor del desacople de Rusia, de Europa, Sí. eso en el segmento vuestro, ¿cuánto ha complicado? ¿Cuánto de los camioncitos Bueno, o trenes que salían sí, de sí, no, Rotterdam a San Petersburgo o lo que fuera? no, no, yo empresas aquí en el sector, yo he visto empresas, digamos, lo que sería en la huerta española, en Murcia, Sí, Almería, toda esa sí, sí. zona, he visto empresas que estaban absolutamente dedicadas al mercado ruso, que han estado aguantando como han podido, unas se han podido reciclar y algunas han desaparecido, porque tenían todos los huevos puestos en la misma canasta, en Rusia. Y ese es un mercado que habría Otra, sido tomado por sí, quién sí, ahora. sí, sí. ¿Quién? Bueno, hay problemas de abastecimiento serios. Hay gente, por ejemplo, Sudamérica, cuando en 2014 el primer embargo importante a Rusia Por deja Crimea. de comerciar Europa, por lo de Crimea, exacto, una parte importante la pilló Sudamérica, es la verdad. Porque, claro, Europa no le vendía, España no vendía, Portugal no vendía, Italia no vendía a Rusia. Y hubo gente, pues en Perú, en Chile, en Ecuador, que dijo, yo no tengo ningún problema con los rusos, Claro. yo le vendo. Entonces, se aumentaron volúmenes desde Sudamérica. Ahora con el embargo total que hay, la logística que se hacía porque se vendía los sudamericanos vendían a Rusia, pero a través de una logística que pasaba por Rotterdam, por Holanda.
Claro, Bueno, ahora no se puede poner. toda Ah, crisis tiene, toda guerra tiene sus ganadores y perdedores, claro, su negocio de ahora, oportunidad, como fue en Afganistán con el embargo cerealero cuando los rusos invadieron claro, Afganistán, ¿te acuerdas? curiosamente, todo esto se cortó, pero ayer justamente hablaba con un amigo peruano y me comentaba que de algún modo están reanudando exportaciones a Rusia. No me digas cómo, porque debe ser lo suficientemente complejo, porque claro, Sudamérica no tiene transporte marítimo directo a Rusia, por lo menos al puerto del norte, a San Petersburgo, Ujú. y para ese tipo de productos. Pero bueno, algo habrá, no lo sé. No sé si era un farol de decir, yo ya estoy volviendo a vender a Rusia porque es el argumento, porque está pasando algo curioso, ¿no? Pues un europeo habla ahora con un sudamericano y el Mm. sudamericano, digamos, el europeo trata de decirle al sudamericano, oye, estás problemas para vender, porque antes te decía, no, le vendo a Rusia mucho más caro que a ti, ahora no tiene Rusia para vender. Pero está pasando a la inversa. El Sí. sudamericano se va a procurar decir, yo vendo a Rusia sin problema, ¿no? Para mí no es problema vender a Rusia. Como suelo ¿Cuánto decirle hay a de algún verdad en cada amigo, sitio? suelo decirle a algún amigo, llevamos un rato largo hablando y no hemos hablado de China. Esa es la otra. Bueno, eh, Tu experiencia con China, ¿ustedes han tenido algún roce, algún vínculo? realmente no, es poco. Nosotros estamos muy centrados en Europa, que muchas veces lo hemos visto como una falla, pero realmente China lo hemos visto más como proveedor. Alguna experiencia, mira, curiosamente, con ajo, que no es un tema que sea el fuerte, nunca fue un fuerte para nosotros, pero sí recuerdo otra vez con productores ecuatorianos eh, que compraban ajo, por ejemplo, en Argentina, empezaron a vislumbrar el tema de vender ajo en China y hasta donde yo sé, enviaron ajo argentino a China. Cosa curiosa, ¿no? Desde aquí, la verdad, se recibía, no nosotros, pero otros importadores recibían ajo chino, que desplazó al ajo argentino en el sentido no de calidad, era muy superior al argentino, pero en precio. El ajo chino se vendía mucho más barato, pero poco más, digamos. En el tema de la fruta fresca, China tiene el problema, es un buen comprador, pero no un buen vendedor porque tiene problemas logísticos. Ah, mira. Sacar sus producciones desde el interior de China es problemático. Claro, el interior no es todo lo que está sobre su litoral, que es donde está el grueso de su desarrollo y su población. Exactamente, es así. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, esas típicas excursiones de turistas que vas a ver los guerreros de terracota en Xi'an. Y Sí, entonces, en una larga carretera desde Xi'an hasta donde están los guerreros, la mitad de la carretera se circulaba por un solo tramo, una un sola solo, vía. Una sola vía porque la sí, otra sí. la estaban usando de secadero de los choclos, de los maíces. Los estaban Ese, tirando ahí. ese, O sea, es más. ese, ese problema de infraestructura son terribles todavía en China, ¿no? China, claro, en 40 años pega un cambio importantísimo, pero un cambio que se ha dado fundamentalmente en la costa. En la costa, el interior es el gran desafío, es su Far Sí. West, tienen que entrar todavía al Far Bueno, West. el que suele ser la dinámica de todos los países del mundo, sobre todo de Sí, cuando crecimiento. Ahora, sí, pero, sí. ¿y la experiencia de ustedes con respecto, cuál es la visión que tiene tanto el comercializador como el productor de los bloques comerciales, de lo que tanto suelen hablar los Bueno, políticos y los periodistas? El la Mercosur, verdad la Unión que Europea. nos habíamos hecho la idea, mira, yo casi hablaría que finalmente hay, aparte de bloques políticos o bloques económicos, existen bloques culturales, y este te diría que afortunadamente. Eh, los bloques pareciera que se están reconstruyendo, los bloques por lo menos de la guerra, lo que el último año lo que más o menos nos está mostrando, pero yo te diría que hay unos bloques, como te diría, de cercanía
y de, no sé si llamarlo de amistad o de fraternidad, que son hasta más fuertes, ¿no? A mí me pasa, siempre lo decía, ¿cómo se explica que nosotros traigamos espárragos desde un sitio que está a 12.000 kilómetros de España, como es Perú o como es Ecuador, y teniendo pues a Egipto a 1.000 kilómetros y a Marruecos a 50, así decirlo, que tienen climas y tienen sitios para poder hacer el producto? Bueno, porque yo... Las empatías culturales, claro. Exactamente, yo sé que agarro un teléfono y lo levanto y hablo con uno y me entiendo, Claro. y cuando él viene aquí yo lo llevo al tablao flamenco y nos gusta a los dos, y cuando voy allí él me lleva a una churrasquería a comer pollo, lo que sea, y somos felices. Tal cual. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, esa cercanía se da, esa cercanía se da, y luego pues lo ves, porque en Inglaterra, pues en el Reino Unido, pues los proveedores habituales, más que Sudamérica, es Sudáfrica, es Australia, es Nueva Zelanda, claro, por cercanía cultural, por facilidad, por contacto, por todo eso, ¿no? Y luego están los holandeses que compran y venden a todo el mundo. Ahora, te voy a hacer para ir despidiéndonos, pregunta. ¿Cuántas veces en la vida tuviste ganas de reproducir tus éxitos, decir, quiero ser profeta en mi tierra, quiero hacer algo en Mendoza, por ejemplo? Darme el gusto. Bueno, lo intenté y estuve cerca de lograrlo. Si tengo que ser sincero, no salió. No le voy a echar la culpa ni al país ni a la gente, al contrario. Excelente. Bueno, propusimos hacer el melón en el norte de Mendoza, en la zona de la Valle. Sí. Luego inclusive cruzamos a tu tierra, fuimos a San Juan, al sur de San Juan también. A Mediagua. Exactamente, Sarmiento. buscando, sí, teníamos la finca, digamos, estaba, físicamente se veía ahí el límite entre Mendoza y San Juan. Ajá. Y bueno, ahí se hacen excelentes melones. Primero fue convencerlos que en vez de hacer la variedad de allí, que era la Honeydew, que había que hacer el piel de sapo, que era el que se comía aquí en España, sí, de Francia y en sur de Italia, etcétera. Uh-huh. Y bueno, y después nos encontramos excelente gente trabajando y todo. Sí, vino después el tema logístico. Perdón, no, te decía, el tema logístico complejo. Uh-huh. El transit time en aquella época eran casi 40 días de barco. Eso dañaba mucho la mercancía. Más la llegada al puerto de nadie. Más la llegada al puerto del oeste argentino hasta el Atlántico. Y luego el transporte ese tan peculiar en Argentina, del transporte por carretera, por camiones, que unos costes, bueno, no salían números por ese lado, pero sí que lo intenté, y bueno, ya no, pero vamos, el que lo siga seguramente, si cambian condiciones y si las cosas se encauzan finalmente, si salimos de la adolescencia, por decirlo, no sé si cruel o tiernamente, pues se va a lograr. Pedro, ¿cómo sigue el comercio mundial en estas grandes tensiones que hay en el mundo de la que venimos hablando todo este rato? Como decimos nosotros, pues realmente después de la pandemia te das cuenta que hay ganas de moverse. No sé si es por el sector en que nos movemos, pero que hay ganas de movimiento, hay ganas de... Ahora hubo el Fruit Attraction, que fue en octubre aquí en Madrid, que era de fruta, y ahora ha sido la feria de Fruit Logística en Berlín. Ha sido un éxito porque hay muchísima gente de todos los 4 rincones del mundo, de todos sitios. Hay ganas, y te diría que el consumidor, a pesar de todo el alarmismo que hay, tiene ganas de alegría. Entonces, pues a pesar de que estamos con inflación y muchas cosas no pintan bien, pues hay ganas. Vas a los restaurantes y ves actividad, vas
vas al supermercado y todo el mundo se queja porque ha subido el ticket de compra, pero no veo que haya todavía una restricción seria y severa. Por supuesto que hay sectores que la están pasando muy, muy mal, y hay ayuda social y hay colas para comer y estas cosas, pero te diría que la clase media europea tiene un buen colchón para aguantar una época mala. Te voy a hacer una última pregunta de alguien que desconoce el meollo de cómo es todo este tema. ¿Cuánto hay de verdad y mentira de la gran cantidad de comida de fruta y verduras que se tiran en el mundo cada día? Bueno, eso, mira, es muy difícil. Es muy difícil, ¿cómo diría? Ser objetivo en todo este tema. Afuera de la... No te ofendas por tu actividad periodística, pero fuera, digamos, de todo ese barullo así sensacionalista que hay, me imagino que, bueno, hay mercancía que se tira porque se deteriora. Lo primero. Estamos hablando de mercancía perecedera, o sea, no es que duren eternamente, ¿no? Eso es lo primero. Y luego pues, sí, pues que las típicas consideraciones, lo que tira este país, podrían vivir 2 países más, podrían comerse tantos millones de kilos, se tiran, sí, seguramente, pero es también, hay toda una serie de requisitos sanitarios. Yo lo veo, digamos, hay mucha mercancía que se tira en Mercamadrid, que si dejaran a la gente hacer una mínima selección, es complejo, porque, por ejemplo, se tira mercancía porque hay mercancía que está en mal estado. Junto con esa mercancía en mal estado, no hay mercancía que está en buen estado. O sea que si hubiera una sección de decir separo lo que está podrido de lo que está bueno, se podría salvar a lo mejor el 70 o el 80% de esa mercancía. Mira. Pero hay que pagar un salario, pues no sé, de 20 euros la hora. Pues entonces la gente hace el cálculo económico y dice, no, pues si poner ahí a 4 tíos a clasificar esta mercancía me cuesta 80 euros la hora, pues la tiro y es lo que voy a ganar. Si salvo ahí la mercancía, pues la tiro, pues no la quiero. Y bueno, pues se la doy a las monjitas, vale, se da mucho a los sitios estos de residencias de ancianos y demás, se da mucha mercancía, se regala al banco de alimentos y demás. Pues hay una que invariablemente se tira. Y luego, pues que, claro, hay toda una actividad también, yo diría, carroñera en todo este tema, ¿no? Hay gente que va, busca mercancía ahí, separa lo bueno y trata de venderlo luego en mercadillos informales, que es un peligro para la salud. La verdad. Y mi última pregunta es, típica pregunta entre gente de nuestra edad, entre galanes maduros, ¿qué comen los jóvenes? ¿Comen mejor? ¿Comen peor? Si hubiera una media, ¿comen los jóvenes? ¿Cuál es el futuro? Bueno. Sí. Bueno, mira, eso entra dentro de los arcanos del misterio. Yo, la verdad, me he dedicado siempre a estudiar los hábitos de consumo y toda esta nueva generación, que ahora creo que llevamos por la generación, no sé, bueno, la millennial ya pasó, ahora creo que es la generación Z. Sí. Pues que tengo entendido que son los nacidos del 97 en adelante o 95 en adelante, pues no sé, sí. Esa ya, igual que no los entiendo, pues que se juntan y se ponen con el joystick pues hay cosas que no entiendo, pero es normal que no las entienda o no las comprenda. Seguramente gente más joven que está en esta actividad ya los tienen muy estudiados y saben por dónde van sus preferencias, ¿no? Bueno, hablaríamos horas, desde luego, pero bueno, ha sido un gusto hacer un repaso sobre cosas que uno no conoce y que, bueno, y haber practicado el castellano clásico, ¿no? Con un mendocino, cualquiera diría que no eres del Pago. No, sí, eso soy, y mis hijos lo detectan enseguida cuando me enfado, me dicen, papá, estás hablando en argentino, o sea... Cuando me enojo empiezo, estás hablando en argentino y está el papá cabreado. Eso decía cuando era más pequeño. Bueno, este ha sido un diálogo con un gran amigo, Pedro García Mateo, fundador, líder en su momento de García Mateo y Sinova
una comercializadora de frutas y hortalizas para Mercamadrid y los mercados de Europa. Bueno, aprendimos un montón de cosas que no las teníamos en la biblioteca. Te mando un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, igualmente, Daniel, un abrazo fuerte. Un abrazo.